Saludos emprendedores hacks, bienvenidos a otro episodio. La semana pasada estuve un poco ausente porque estaba celebrando mi cumpleaños y bueno, me tomé la semana para descansar un poco con el podcast nada más, porque mis otros emprendimientos tuve que estar allí, pero bueno, gracias a todos los que me felicitaron y a los que escuchan mi podcast, también gracias a todos los que escuchan, hemos seguido creciendo y esta semana vamos a ver cómo está nuestro portafolio de criptomonedas. Recordemos que también hemos colocado algunos ETF y unas acciones siguiendo las recomendaciones del All Weather Strategy de Ray Dalio, pero estas son para hacer coberturas en caso tal de que otros mercados no nos den retorno. Pero el fuerte de nuestro portafolio didáctico, porque recuerda que todo lo que yo te doy acá son simplemente recomendaciones de investigación, en ningún momento te estoy diciendo ve y compra este determinado activo. Bueno, como seguimos las recomendaciones de Ray Dalio, Economic Growth más Inflation, o sea, tenemos como que un mix, pero en este mix, cuando hay inflación y decrecimiento, colocamos a las criptos. Sería como nuestro plus, como el plus que les doy yo para entender mejor. Porque las cripto, todo el mundo financiero y muchas otras cosas van a empezar a pasar por las criptomonedas. La semana pasada, perdón, en unos podcasts pasados, cometí algunos errores, entonces voy a decir un fe de rata. Es decir, voy a subsanar esos errores. Uno, la novela Snow Crash no es de William Gibson, me confundí, es de Neil Stephenson, ¿ok? Y está inspirada, o fue la novela que inspiró a Meta, ¿ok? Es una novela de Neil Stephenson, es muy buena, es una novela de ciencia ficción. Y lo otro es que pese a que haya un parecido muy grande con el cyberpunk, Snow Crash no es necesariamente cyberpunk y Neil Stephenson no es necesariamente cyberpunk. Es muy bueno reconocer los errores y decir estas advertencias a mi público porque me gusta enviarles contenido de altísima calidad y tenía muy pendiente de decirles este fe de rata. Bueno, comenzamos entonces con las noticias de esta semana. Recuerda que si quieres que siga, que todos los martes o miércoles de un nuevo episodio, te recomiendo o te pido que me des un like, te suscribas y compartas el podcast, porque es la manera en que puedo crecer y puedo mantenerme aquí. Vendrán muchos nuevos sorteos. Cuando llegue el episodio número 100, es muy probable que llegue un sorteo bastante bueno, así que no se lo pierdan y espero que puedan escuchar atentamente el podcast y bueno, puedan sacar lo mejor de acá. Bueno, dentro de las noticias vamos a empezar con el mundo cripto, vamos analizando bien, o sea, o viendo desde un punto de vista, el mercado estos días ha estado un poco en muchas monedas, principalmente en las dos principales y el resto de las 10 principales, ha habido una potencial estabilización en esos precios de los máximos, incluyendo el Bitcoin. Es decir, no ha habido ni una gran corrección ni tampoco una gran revalorización después de que el Bitcoin tocó su máximo histórico. Estoy hablando de BNB, perdón, estoy hablando de Bitcoin, de Ethereum y BNB, que son las tres más grandes de todo el criptomercado. Pero ¿por qué pasa esto? Bueno, por muchas razones. Los mercados no van a crecer por siempre, van a haber muchas correcciones. El Bitcoin en los últimos 7 días ha corregido un 6%, el Ethereum 0.55 y el BNB 0.75. En el cuarto lugar se encuentra el USDT por su uso y por el stablecoin. Solana supera a Cardano, ocupando el quinto lugar. Sexto Cardano. Cardano ha tenido muchas dificultades y por ahí voy para hablar de esas noticias. XRP no se sabe qué va a pasar por fin con el juicio en la SEC, pero sigue manteniéndose en el top 10. Y de 10 se sigue manteniendo grandemente o bastante interesante que la número 10 sea Dogecoin. ¿Okay? Shiba Inu, bueno, ha disminuido ha tenido no una valorización desde que tocó su máximo histórico hasta este episodio, el día 24, si no mal recuerdo, igualmente lo voy a constatar aquí en los gráficos, ha tenido un descenso del 40% de sus máximos históricos.
Entonces, ¿por qué digo esto de Shiba Inu? Bueno, porque son meme tokens, eso viene un auge, son anomalías del mercado, son manías de los mercados y esto genera estos comportamientos a veces un poco erráticos. Ha disminuido un menos 54%, 54,37% en los últimos 28 días. No, mentira, les miento, incluso un poco más desde su máximo que fue que fue interesante. Hasta el día de hoy ha disminuido un menos 59%. Mi estimación es que pueda disminuir como el ciclo anterior un 80%. Vamos a ver qué sucede y bueno, puede volver a subir, pero todo va a depender de la popularidad propia del meme token, es decir, si más personas empiezan a tomar en consideración este meme token. Otra noticia importante que es vital nombrar es el avance de AVAX, las asociaciones que ha tenido AVAX con diferentes instituciones, tanto del sector privado como la banca o del sector público como el gobierno de la India. La AVAX es un muy interesante proyecto que puede consolidarse y se puede, o muchas personas dicen que puede ser el competidor de Ethereum, pero evidentemente también hay otros competidores de Ethereum. Yo creo, y esto es una apreciación muy personal, de que el competidor de Ethereum principal va a ser BNB y es BNB por la Binance Smart Chain. Incluso cuando uno se mete en todo lo que las tokens o las monedas agregadas recientemente y uno hace un estudio día tras día, se te vas a dar cuenta de que la mayoría, no todas, pero sí la gran mayoría están en la Binance Smart Chain, Ethereum. Sin embargo, el ecosistema cripto ha ido como de no, ya no existe ese monopolio de Ethereum que existía en un momento, sino en cuanto a los smart chain, en cuanto a la creación de nuevos tokens, sino que hay mucha más diversidad y eso es algo muy positivo. Pero sin embargo, si uno analiza día tras día, te das cuenta de que Binance Smart Chain es una de las más importantes. Entonces, quizá lo más probable es que el competidor, que la gente no lo dice y los medios no lo dicen, sea BNB seguido de Solana, y Cardano podría haber sido un buen competidor, pero no se dieron los pasos correspondientes. Es un proyecto que se ha tardado muchísimo y bueno, no ha podido cuajar, pero no pasa lo mismo con los otros. Cuando ya vengan las parachains, que son las 3.0, vamos a ver cómo va a quedar eso. Pero bueno, hoy día podemos ver a otras cadenas como Tesos, podemos ver a participantes como la red de Tron, que también Avalanche de Avax, Ethereum y Solana. Y esto es bastante bueno, es muy positivo porque esto da una mayor apertura, democratización y se eliminan los monopolios. ¿Ok? Esto es súper importante. Que no exista un único, sino que sea diverso. Es más, tiene que reducirse el número de contratos en Binance Smart Chain, en BSC y en Ethereum para que dé paso a nuevas redes descentralizadas y sea verdaderamente un ecosistema mucho más descentralizado. Bueno, hablando también, vamos a hacer un repaso del portafolio, pero eso lo hacemos al final junto con un token o una potencial gema para ver cómo ha ido ese portafolio. Recordemos que estos son portafolios didácticos y lo que busco es que vean que las inversiones a largo plazo son muy fructíferas, a mediano a largo plazo, y son inversiones, ¿no? Y lo que el trabajo de muchas personas es gestionar ese portafolio para que haya máximo rendimiento. Y a veces hay una gran diferencia entre invertir con el portafolio y especular nada más que especular y ya. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque es bastante interesante que se analice y que se contemple que no, o sea, no se puede ir buscando en la vida tokens que se revaloricen de un día para otro, porque las verdaderas inversiones no están en eso. Son muy difíciles de conseguir un Shiba Inu a un precio irrisorio, ¿ok? Es muy complicado. Es básicamente como ganarte la lotería. Y si tú realmente quieres en el tiempo ser un inversor y digamos que tener la posibilidad, ¿verdad?, de tener una capacidad de inversión a largo plazo, no puedes pensar ganar loterías porque
no está bien. Bueno, en otras noticias relevantes también tenemos que Meta Soccer, un juego del metaverso, perdón, que une el metaverso con el fútbol y el pago con las criptomonedas, ha recaudado más de 2 millones de dólares. Dentro de esta noticia lo que también rescato es que las principales tokens con más crecimiento en las últimas semanas han sido los del metaverso. El metaverso ha tenido una gran popularización y ahí voy a hablar de la reflexión del día, que es cómo los mercados digieren la información. Por ejemplo, tenemos muy buenos proyectos como el de Teta, pero tenemos meme tokens como Chiva. Entonces, ¿por qué se producen esas anomalías? Primero, porque los mercados son así. Hay que saber que no, es que bueno, es que la gente no tiene razón o el mercado no, los mercados siempre van a tener la razón. El que estás equivocado vas a ser tú como inversionista. Segundo, esas anomalías son normales en todos los mercados cuando son tendencia y en un momento esas anomalías llegan a un tope y como son valores especulativos, ojo, son valores especulativos, no es un valor intrínseco real, baja considerablemente el valor de ese activo de especulador. Entonces, entre esas subidas y bajadas es que el inversionista, el especulador, el gestor de fondos, el trader gana dinero. Ahora, el inversor gana dinero en esas largas subidas por largos, entre largas, como les digo, periodos de tiempo. Entonces, no busques ganarte una lotería porque por lo menos hay proyectos como el de Teta, hay proyectos como el de Terra, como el de Chainlink, como el mismo Stellar, Lumen, XLM o Tron, que no han tenido la misma proyección o la misma capitalización de mercado o el mismo impulso que Shiba Inu. Pero son proyectos que no han sido o que el mercado no ha terminado de digerir la noticia o que impacta. Lo mismo pasaba en las criptos, es decir, cuando comienza todo el tema de las criptomonedas, el mercado no estaba preparado para digerir eso. Puede ser algo súper revolucionario, pero si el mercado no está capacitado, el mundo, para digerir bien esa información, evidentemente la gente no va a hacer nada con esa información y por ende pasa de alto. Entonces, a mayor masificación de las cripto, mayor será su uso y las instituciones van a empezar a colocar más dinero, porque realmente son las instituciones las que colocan ese dinero y que hacen que exista un volumen importante dentro de todo este ecosistema. Si fuese un hobby de pocos, créanme que no hubiesen pasado nunca el Bitcoin de 10.000. Ok, entonces, esto es para que comprendan un poco más cómo se maneja la información dentro de los mercados. Porque se compra y se vende es como la gente ve o digiere esa información. Y cuando hablo de información hablo de noticias, hablo de fundamentales, hablo de gráficos, hablo de velas, hablo de incluso patrones o incluso datos como cuando compran las ballenas, cuando venden las ballenas. Todo eso son informaciones. Recordemos que cuando hablamos de activos, el mayor o el mejor dato que se puede obtener es el precio. El precio es quien nos va a dar ese punto importante, nos va a dar ese impulso o ese dato último necesario para tomar una decisión, ya sea de compra o de venta. El precio es el mejor informante, para decirlo de una manera, de la manera correcta. El mejor informante es el precio, los gráficos. Y a partir de esos gráficos es cuando el inversor, el trader, el especulador toma decisiones. Sin embargo, hay otras cosas que vienen a sustentar esos gráficos, que son las noticias, en este caso los fundamentales. Ok, esto es importante comprenderlo. También tenemos noticias como por ejemplo una que me parece muy interesante es la parte regulatoria en Corea del Sur. Las autoridades financieras allá de Corea del Sur dictaminan que los NFTs están sujetos a impuestos, pero a esto ha generado muchísima controversia, muchísimas confusiones, y esta confusión ha alejado a muchos inversionistas o ha hecho que muchos inversionistas cierren sus posiciones en muchas plataformas de criptomonedas que están asociadas a los NFT. Esto porque, bueno, no ven con buen ojo, no se ve con buen ojo cuando existen estas regulaciones y no son bien interpretadas, es decir, no están explícitas.
El Banco de Inglaterra considera que los CBDC son una revolución para el futuro de dinero. Y cuando hablamos de esto se refiere principalmente a que el gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, y el vicegobernador para la estabilidad financiera, Sir John Conliffe, respondieron a las preguntas de los legisladores del Comité de Asuntos Económicos. Cuando se preguntó por el crecimiento de la innovación en torno a las monedas digitales, Sir Conliffe dijo lo siguiente, cito, esto citado: es bastante difícil predecir cómo los innovadores tomarán el dinero y lo utilizarán en el futuro, pero estamos empezando a ver cómo se utiliza el dinero programable en el mundo de las criptomonedas y espero que veamos una revolución similar en la funcionalidad del dinero impulsada por la tecnología. Evidentemente, tenemos que recordar que la tecnología avanza mucho más aceleradamente que la legislación y que muchas legislaciones no responden a los cambios tecnológicos de la actualidad por esa brecha de tiempo en cuando sucede un cambio y en cuanto pasa o se generan las consecuencias de ese determinado cambio. En el caso de las declaraciones del Banco de Inglaterra es interesante porque hay como un desfase, es decir, todavía no hay una matriz sólida y mientras pasa eso, mientras se va generando toda una legislación, ya muchas personas comienzan a utilizar las criptomonedas. ¿Ok? Y esto, bueno, esto es supuestamente súper interesante porque esto va generando una brecha cada vez más grande, ¿ok? Bueno, dentro de otras noticias, pero en el sector de la economía, tenemos que el economista, o famoso economista Mohamed El-Erian, que es básicamente el presidente de la firma o al asesor económico en jefe de la firma de gestión de activos Allianz, ese dice que no está de acuerdo con lo que dijo la Fed sobre que los meses o sea, sobre lo que dijo la Fed, que durante o sea, ha dicho, perdón, me perdí un poco. Vamos a recapitular. La Fed, o la Reserva Federal, ha ido diciendo que la inflación está controlada, entre comillas, pero realmente no se ve como una tendencia transitoria, sino que más bien las políticas que la Reserva Federal está haciendo y ha hecho durante mucho tiempo han sido lo opuesto. Hace poco, Joe Biden, ratificó a Jerome Powell como presidente o director general de la Fed. Esto genera que, bueno, genera como, bueno, se van a seguir manteniendo las mismas políticas. Sin embargo, sabemos que ya dijeron algo sobre el tapering. Pero, ¿qué dice este economista? Él no está de acuerdo porque no se ha controlado. Incluso dice que pasará a la historia como una de las peores expectativas de inflación de todas, que no se han podido controlar. Bueno, esta información es interesante porque eso es lo que los mercados absorben. Y bueno, fíjense cómo va el índice SP500. No ha parado de crecer y la cadena de suministro hay problemas con la cadena de suministro. Pero pese a ello, no ha dejado de crecer. Incluso se estima que puede haber problemas de suministro en el Black Friday. Y ya lo está, o se ha visto en muchísimos países, en muchísimas zonas, con el tema del Black Friday esta semana. No ha existido una verdadera línea de, o sea, no existe un punto importante, es decir, una hilación entre lo que dice la Fed y lo que está pasando. Entonces, esto puede generar problemas en el largo plazo, pero es muy probable que se genere en el corto plazo. Así que tenemos que estar muy, muy pendientes. El banco JP Morgan dice que estas criptomonedas son mejores, es mejor comprar estas criptomonedas que el Bitcoin por el aumento dentro de sus intereses. Es decir, es mejor comprar estas acciones e incluso estas criptomonedas por el gran crecimiento que puedan tener o que se puede tener. Entre las que dicen está la blockchain de
Hive es H-I-V, B pequeña, E, H-I-V-E. Es una blockchain que se utiliza muchísimo para crear todo lo que tiene que ver con redes sociales también. Hive es una criptomoneda que puede tener un crecimiento interesante. Incluso en las últimas 24 horas ha tenido un crecimiento del 21%. Y en los últimos 30 días ha tenido un crecimiento de, bueno, miren, pasó de valer 0.8 a el día de hoy 1.4, es decir, casi el 100% de revalorización. Entonces Hive es una cadena de bloques o criptomoneda de proyecto de código abierto y una red social. Entonces representa las redes sociales o la revolución de las redes sociales 4.0 o el internet descentralizado. Así que pongámosle el ojo a Hive. Todavía me estimo que está a buen precio en 1.47 dólares por token y está dentro de el CoinMarketCap en el ranking 150. Bueno, para concluir ahora las noticias, vamos a ir con las noticias de criptomonedas. Vamos a ir con las noticias brevemente de los negocios, pero antes de proseguir les tengo que agradecer a mis patrocinadores Digisty Group, que es una agencia de marketing e innovación. Regresó y bueno, no lo había nombrado en otros programas, pero gracias a Digisty Group por el apoyo. Recuerda que si necesitas una estrategia de mercadeo, de posicionamiento en buscadores, contenido para tu e-commerce o una página web e incluso impulsar tus redes sociales, puedes visitar a digistygroup.com, abajo va a estar en los comentarios, y puedes también ver Digistic, o sea, lo puedes buscar en Instagram y puedes acceder a sus servicios. Dentro de las noticias de esta semana tenemos que no nada más dentro del mundo de los negocios como tal, sino también dentro del mundo de las criptomonedas todavía está que Cardano tiene un aviso que eToro va a prohibir o va a deslistar a Cardano para el 2022. Entonces, bueno, puede que los problemas para Cardano sigan aumentando. Bueno, ahora vamos a hablar de las noticias. Las noticias que tienes que saber es que Mercado Libre va a comenzar a aceptar pagos con criptomonedas en Brasil y los usuarios van a poder comprar y vender y almacenar divisas digitales, pero todavía no se va a poder comprar bienes con estas divisas. Simplemente vas a poder utilizar a Mercado Libre como una casa de cambio de criptomonedas. Interesante porque están ampliando primero el catálogo de servicios que puedan ofrecer como plataforma y segundo, integrando las criptomonedas. También tenemos que Cubo, se escribe C-U-B-B-O, es una startup colombiana que comenzó a operar en la Ciudad de México, recibió 4 millones de dólares en inversión y desarrolla un concepto que se llama bodegas urbanas que funcionan como centros de distribución para empresas de e-commerce. Ellos acoplan allí todo, por lo menos vamos a suponer, maquillaje. Entonces se va a hacer como un depósito de maquillaje que va a ir surtiendo a e-commerce de la zona en ventas al por mayor. Interesante el concepto. General Motors compró una participación del 25% en las startups de botes eléctricos Pure Watercraft por 150 millones de dólares. Walmart, en alianza con DroneUp, hizo su primer envío mediante un dron de una compra en línea en Arkansas. La compañía detalló que el servicio estará disponible en una zona determinada para algunos artículos que se entregarán por aire en 30 minutos. Samsung va a invertir 17 mil millones de dólares en una nueva fábrica de microchip que estará ubicada cerca de Austin, Texas. Y tendemos para finalizar el portafolio. ¿Cómo va nuestro portafolio? El portafolio de criptomonedas es el que vamos a analizar. El rendimiento de este portafolio, porque recordemos que los demás, los ETF y las acciones, son para cubrir potenciales pérdidas y las criptomonedas también. Es decir, como estamos utilizando un mecanismo para crear un portafolio, ¿verdad?, que haya equilibrio, pero en este punto no tenemos un equilibrio del 25% en cada uno de los cuadrantes, sino que estamos haciendo lo siguiente: vamos a invertir una mayor cantidad en criptomonedas porque primero es el mercado que ha generado mayores retornos este año y segundo,
es el mercado que más conozco y que más conoce mi audiencia. Los ETF y las acciones son para diversificar y aumentar, o sea, no disminuir el riesgo de estar expuesto a un solo mercado. Entonces, nuestro portafolio se posiciona en $1,046.50 y ha tenido un aumento del 15%, es decir, la rentabilidad ha sido de un 15% desde que inició el portafolio. El mejor rendimiento lo ha tenido Polka Starter y el peor rendimiento lo ha tenido MDX. Entonces vamos a ir viendo más o menos cuáles han sido o cómo es el balance. El balance es muy positivo con una inversión de $980, perdón, 800. Ya va, la inversión total final, ya les voy a dar con exactitud la inversión, cuánto ha sido, o en base a qué estoy calculando, o en base a qué inversión estoy calculando este rendimiento que les estoy comentando. En base a $911, es decir, he invertido $911 en 8 criptomonedas, ha tenido un rendimiento del 15% y eso se traduce en dólares en $135. Polka Starter representa un aumento o ha sido la mejor inversión con un 93.11%, representando $94 y la peor inversión ha sido menos 46.92%. MDX. Entonces, tenemos que Polka Starter lo compramos a un precio de $1.87 y ahorita se está cotizando en 3.67. MBOX sigue de segundo de posición de nuestro portafolio con un profit del 9.38%. Es decir, lo adquirimos en 4.7 y en este momento está cotizando en $7 aproximadamente. Polkadot, que tuvo un muy buen rendimiento, luego cayó. Tenemos un rendimiento porcentual de nuestra inversión de 42.92%, ganancia y pérdida de una ganancia de más $42 y lo adquirimos a un precio de 27, está en 38 hoy día. Miota, un rendimiento del 25%, dándonos un total en dólares de 25.63. The Graph, que es otra criptomoneda, GRT, tendríamos que 8.66, perdón, lo compramos en 8.7, hemos tenido una variación del 22% a favor y está cotizando en 0.86. Solanax está en pérdida en menos 12.92%, que fue la primera criptomoneda que se recomendó, y la última del podcast pasado tenemos un 37% por debajo, que fue Polka Markets. La adquirimos en 1.65 y está en 1.02. Y la de peor rendimiento ha sido MDX, pero todavía se posee en el portafolio porque primero son posiciones a largo plazo. El proyecto de MDX no es malo, lo único que el activo, bueno, ha tenido dificultades en su proyecto. Bueno, ha tenido una disminución del 46.92%. En el podcast de hoy, para el podcast de hoy, la recomendación de investigación del portafolio va a ser Engine Coin. Engine Coin se está adquiriendo a un precio de 0.14% y hay que ver cómo va, perdón. Se está adquiriendo a 4.56% y se compraron aproximado de 22 engine. Las posiciones van de la siguiente forma: 54 Polka Starter, 21.5 MBOX, 3.7 DOTS, 88 Miota, 142 GRT, 22 Engine, 625 Solanax, 60 Polka Markets y 76.5 MDX. Entonces vamos positivo. Esto es bastante interesante pese a la corrección que ha tenido el mercado cripto desde que Bitcoin tocó sus máximos históricos. Entonces lo interesante de esto es ver cómo se va comportando nuestro portafolio en el largo plazo. Y bueno, por los momentos, pese a que ha sido desde el 7 de septiembre, han sido 3 meses, el portafolio ha tenido una revalorización muy buena de un 15% para este momento en que grabo el podcast y que les digo esto.
Nuestro mayor rendimiento lo tuvimos cuando el Bitcoin tocó su máximo histórico de $68,000, 68,800 aproximadamente. Y bueno, desde que ha venido corrigiendo, porque eso fue específicamente el 10 de noviembre, desde ese día ha venido en descenso y ha disminuido menos un 18% aproximadamente. Para el momento en que grabo este podcast, exactamente el 24 de diciembre a las 2:30 de la tarde del 2021, ha disminuido un 17,59% del precio que cotiza en este momento. Entonces, bueno, hay que examinar si el piso, si el punto mínimo lo dibuja entre los renglones de 55,000 o 53,000 o puede descender hasta los $47,000. Hay que estar pendiente del precio del Bitcoin porque recordemos que es el que nos va a dictaminar qué va a pasar en el resto del mercado cripto, ¿ok? Es bien interesante ver, es una corrección bastante positiva porque no hay un crecimiento inorgánico como lo pueda tener, por ejemplo, como pasa o como ha pasado con activos de la talla de Shiba Inu, por ejemplo, o de Dogecoin, ¿ok? Esto va a demostrar una mayor madurez dentro del mercado. También vemos comportamientos como antes el mercado se comportaba de manera brusca, subía o bajaba los sábados. Hoy día no, hoy día pasa los días de semana. Esto es porque las instituciones, como han ingresado más dinero, ha permitido un aumento o sea, una mayor madurez y estabilidad en el mercado los días fines de semana. Bueno, emprendedores hacks y emprendedoras también. Gracias. Recuerda compartir, suscribirte, comentar, darle like y claro que sí, ayudarme a difundir este podcast. El episodio de hoy es el episodio número 92, si no mal recuerdo. El número 92. Ya se lo voy a confirmar. Recuerden que la mejor forma en que ustedes me pueden ayudar es a través de ese tipo de acciones. Es decir, van, le dan like, comentan, pueden comentar también en otros episodios, como por ejemplo el episodio en otras plataformas, perdón. Pueden comentar en otras de las plataformas que me encuentro y eso me va a ayudar a que los algoritmos puedan saber que estoy brindando contenido de calidad. Este es el episodio número 92, lo confirmo, está confirmado y seguimos creciendo. Gracias a todos los escuchas desde todo lo que tiene que ver con Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts. Gracias y nos vemos. Emprendedores Hacks.